Esto es Sé Tú Mismo. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Sé Tú Mismo, el podcast que tiene como propósito y objetivo generar instancias de conversación para que nos podamos inspirar a ser la mejor versión de nosotros mismos y nosotros mismas, a través de una conversación cercana entre tú y yo, de lunes por la mañana, amigable, cálida, cercana, entre tú y yo, de lunes por la mañana. Oye, sin tanta redundancia, te voy a decir que nosotros acá cuando partimos decimos el podcast para hacer la mejor versión de nosotros mismos, y me gustaría que habláramos un momento antes de comenzar el capítulo acerca de qué significa eso, porque la mejor versión de nosotros mismos a veces es un concepto medio peligroso, porque ¿cuál es la mejor versión de nosotros mismos? Y lo pregunto con la finalidad de que cada uno responda a esta pregunta en su corazón, pero yo pienso que es un poco peligroso como intentar perseguir la mejor versión de uno mismo si es que nos paramos en el lugar en el cual asumimos que la versión que nosotros somos no es mejor porque tiene algo mal, porque hay algo que mejorar, porque hay algo que cambiar. Y creo que eso es un error. Es un error porque en el momento en el que uno dice hay algo que tengo que cambiar, yo estoy mal, algo está mal conmigo, tengo que ser mejor, tengo que moverme en una dirección que me convierta en alguien diferente, que sea mejor. Creo que entramos en un loop en donde asumimos que, claro, estamos rotos. Y desde la asunción que estamos rotos, esa búsqueda de querer ser mejor es interminable y siempre nos va a conducir a la insatisfacción. Siempre nos va a conducir como a la frustración de no poder como sentirnos a gusto con quienes somos. Y creo que ser la mejor versión de uno mismo tiene que ver mucho con eso, con aceptar quién uno es. Cómo soy, la vida que viví, las cosas que han pasado, las cosas que sentí y las cosas que siento. Aun cuando puedan ser socialmente bien vistas o mal vistas, soy quien soy. Y eso es suficiente. Me parece que eso es muy importante de decir. Porque a veces veo mucho como, no, conviértete en tu mejor versión. Y tu mejor versión consiste como en transformarte en una persona que no eres, básicamente. O transformarte en una persona que no resuena con quién verdaderamente tú quieres ser o con los valores que uno tiene y que uno quiere cultivar. Y creo que eso es muy importante de decir. Sácate el peso de encima, weón. Sácate el peso de ser mejor versión, de ser mejor que antes. Conviértete en tú mismo. Creo que eso es lo más importante. Eso no quiere decir que tengáis que aceptar o condonar conductas que no están bien, que pasen a llevar al resto, que sean poco íntegras, que sean poco empáticas. Pero sí implica hacerse cargo de esas cosas. Implica hacerse cargo de esas cosas que uno hace que de pronto no se alinean con quien uno quiere ser, o con las cosas que uno espera en la vida, o con lo que uno quiere recibir de vuelta. Entonces, este podcast se trata de eso, de hacerse cargo, de tomar responsabilidad por quién uno es y por las cosas que hace, por las cosas que siente, por cómo uno vive, por cómo uno interpreta la vida y qué puede hacer uno con eso. Eso es lo más importante de todo. No se trata de intentar salvar al niño que uno fue, no se trata de intentar ser una persona diferente, ser mejor, porque mejor no existe. Cada uno pondrá su escala de qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, y se comportará en concordancia y en coherencia. Y creo que eso es lo más importante de todo, tener la libertad de elegir. Eso, me pareció un mensaje importante de decir. Te voy a invitar a que tomemos aire un momento, para que entremos como en onda. Mientras tomo un poquito de agua, tomemos aire por nuestra nariz. Y lo dejamos salir por la nariz, por la boca, por donde te haga sentir más libre, más tranquilo. Hoy aprovecho de la pausa para decirte que si te gusta este podcast, dale me gusta y o deja un comentario. Y si no quieres perderte ningún contenido, suscríbete al canal de YouTube o pon seguir en Spotify, dependiendo de donde seas tú que estás escuchando. Siempre bien recibido, ayuda un montón. La gracia de respirar es volver. ¿Volver a dónde, Gaspar? Volver al cuerpo, volver a donde estás tú. Tu materia física, ¿cachai? Como literal tu cuerpo está en un lugar físico. Y la mente se va. Y se va mucho. A veces se va muy rápido y a veces se va muy lejos. Y a veces no se va tan lejos, pero se va como en un loop. Entonces te quedas así, como dando vuelta. Y respirar es fundamental. Es fundamental no solamente para sobrevivir, pero también fundamental para reconocer los mecanismos que uno tiene,
los mecanismos que tiene tu mente, los mecanismos que tiene tu forma de sentir, los mecanismos que tiene tu forma de actuar, de reconocer, de reaccionar, quiero decir. Y me voy acercando al tema que quería hablar esta semana, que es algo que he estado viviendo esta semana mucho. Como esta semana he estado muy, muy sensible a la frustración. Muy sensible como al enojo, a la rabia, como al ¡ah! ¡Ah! Y locura, así. Y me estuvo pasando que fui a ver a mi familia porque estaban de cumpleaños mi hermano y mi papá. Y me vi de repente en un par de situaciones como familiares, como onda soportando cero, así como ¡ah! Y como que yo de repente decía cosas y como que tomaba un momento y decía como ¡oh, qué cuático! Como, bueno, acabo de... como... indiscriminadamente me dejé llevar por esta... como con algo que quiere salir, algo que quiere ir a decir algo, que quiere poner como una... no sé, ir a cobrar justicia, ir a poner los puntos sobre las i, no sé, como a reclamar alguna wea. Y yo decía como, oye, guático. Entonces después yo decía, cuando me encontraba a mi familia toda junta, le decía, oye, disculpen si en algún momento fui como medio corto de genio, por así decirlo. Como corto de paciencia. Pero bueno, nada, pues bueno, cosas que pasan. Y me parece interesante verlo porque yo digo como, ¿qué es esto? ¿Qué es esta como frustración, como rabia, como que se me salen todas las emociones juntas de repente? Y casi que no lo puedo contener, que es como desbordante. Y es interesante porque siento que estamos en un momento, bueno, fin de año, y como en un momento como en la como generacional, no sé, en la vida, en la que estamos como dirigiéndonos hacia un lugar distinto en términos de conciencia. Estamos viendo las cosas de manera diferente. Estamos como abriéndonos nuevas posibilidades. Digo, como quizás no se ve tanto como en el mainstream, pero como sociedad hay muchas cosas que se están cambiando y ahora que la información es mucho más rápida y hay filosofías que están mucho más disponibles para nosotros. Y siento que eso hace un cambio en la forma en la que nosotros no solamente nos percibimos a nosotros mismos, sino como percibimos el mundo. Y sin ánimo de ponerme como tan complicado con la weá, mi principal como rescate de esto, mi principal como... ¿cómo se puede decir? Como que... ¿cómo lo puedo decir? Siento que es un proceso que es lindo porque es circular. Y a medida que vamos creciendo y vamos como adentrándonos a nuevas zonas de, entre comillas, exploración, vamos saliendo de nuestra zona de confort y nos movemos a un lugar distinto. Hay ciertas cosas dentro de uno que nos mantienen en nuestra zona de confort, que surgen, que salen. Y que salen no para decirte como, oye, estás mal porque te sientes frustrado, oye, estás mal porque te enojas en estas circunstancias, oye, estás mal porque, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que aparecen para que tú las veas y te des cuenta. Y cuando te das cuenta que están ahí, cuando te das cuenta que tenías estas reacciones, cuando te das cuenta de estas cosas, te permite un poco hacer las paces con eso, te permite como dejar ir esa insistencia, esa expectativa, dejar ir aquella atadura que te mantiene en el lugar donde estabas antes, para que justamente puedas dirigirte a un nuevo lugar. Y siento que eso es bacán, siento que eso es bonito, siento que eso le quita mucho peso de encima. Y nos da mucho permiso como para poder sentirnos como nos sentimos, ¿cachai? Nos da permiso para poder sentir esta frustración, sentir esta rabia. Y ayer me pasó que ya era el colmo, todo me salía mal, ¿cachai? Todo me salía mal y es como no sé, es como cuando ya, todo te sale mal y después vais y servís un vaso con agua y te dais vuelta y lo dais vuelta y dais vuelta el vaso con agua y se chorrea todo y vais a buscar la escoba y cuando agarráis la escoba botáis un montón de agua y cuando se te cae todo encima es como, bueno, onda, todo lo que hago me sale mal. Y después, bueno, estaba cocinando, termino de cocinar frustrado porque ya todo me salía mal y apago el arroz y me doy cuenta, así como que dije, no tengo ningún recuerdo de haberle puesto sal a esta weá. Y es como, ¡no le puse sal a la comida! Como, weá, como, ya la weá, onda, no puedo más de frustración. Como que se ve en todos lados, ¿cachai? En cosas pequeñas. Y yo decía como, y era lindo porque me sentía muy frustrado. Sin embargo, me puedo dar cuenta que estoy muy frustrado,
¿cachai? Como que no estoy atrapado dentro de la frustración, estoy atrapado con la frustración. Y eso hace una gran diferencia, pues, weón, porque te permite ver que tenías la frustración ahí. ¿Y qué podía hacer con eso? Respirar, pues, weón. Lo mismo que hacemos cuando empezamos el podcast. Toma aire por tu nariz. Déjalo ir. Eso no quiere decir que la frustración va a desaparecer. Solamente quiere decir que, nada, pues, weón, estáis con la frustración. Permites que esté ahí. Y desde ahí podéis tener como un instante como de calma para decir, bueno, ¿qué convoca? ¿Qué toca ahora? ¿Cachai? Como voy a hacerme cargo de la frustración en este momento, voy a darme una pausa. Puedo elegir. No siempre. A veces no existe la pausa. Siempre existe la pausa. Pero a veces no existe la posibilidad como en nuestra cabecita de que la pausa suceda. ¿Cachai? ¿Esa posibilidad es real para ti? Explórala. ¿Cómo la puedes explorar? Hablando contigo. Y eso es una de las cosas que también me he estado dando mucha vuelta últimamente. Como cuando yo hablo conmigo, ¿con quién hablo? ¿Quién soy yo? ¿Quién hace la pregunta y quién responde? Y pienso que es una pregunta que eso es una pregunta medio complicada de hacer, porque a veces creo que el que hace la pregunta y el que la responde medio que es la misma persona. Pero a veces tiene mirada distinta. Entonces es curioso. Pero me he dado cuenta que hay como una especie como de masa que se mueve dentro de uno que está ahí hablando todo el día. Y habla, y dice cosas, y habla, y dice cosas. Y creo que es bacán hablar con esa parte de ti, que habla todo el día. Porque te muestra cómo eres tú. Y es muy interesante. Entonces yo pienso que cuando yo hablo con esa parte que habla todo el día, hablo con mi ego, pues, bueno, ¿cachai? Y mi ego es una identidad. Es quien yo soy. Es quien yo soy en este momento particular del tiempo. Esto se transforma porque a medida que vamos hablando con el ego y a medida que lo vamos escuchando y a medida que lo vamos desafiando y a medida que lo vamos como poniendo en duda, sacando de la zona de confort, se va expandiendo y se va transformando. Va dejando ciertas cosas atrás y va tomando unas nuevas. Entonces el ego es algo que se va moviendo con nosotros, ¿cachai? Va creciendo con el tiempo. Y tenerle cariño al ego es algo lindo, pues, bueno. Y siento que es raro decir esto para las personas que están peleadas con su ego. Para las personas que están peleadas con la idea del ego, el concepto del ego. Porque me he dado cuenta que tiende a ser común que entendamos el ego como algo malo. Como que porque está la concepción de ser egocéntrico como algo malo. Me he dado cuenta, porque yo vengo de ahí, que es como tener ego, como que el ego es algo negativo. No, que el ego es algo malo, es algo dañino. Y el ego no es algo dañino. El ego es algo más dentro de ti. Eres tú en el fondo, ¿cachai? Es como la estructura que sostiene tu experiencia. ¿Por qué vas a estar peleado con la estructura que sostiene tu experiencia? ¿Por qué no conoces mejor esa estructura? ¿Y por qué no la transformas como tú quieras, como más te haga sentido, quiero decir, ¿cachai? Como más se alinee contigo. Entonces el ego no es malo. Hay cosas que tienen que ver con el ego que sí están malas. Los egos polarizados están malos. La falsa idea de querer deshacerse del ego me parece nefasta, me parece horrible, como intentar deshacerte de tu ego. O las personas que dicen, ya aquí Kawin, las personas que dicen yo no tengo ego, corre por tu vida. No hay hueá más nefasta que una persona que asegura no tener ego. Porque todos tenemos un ego. Cuídalo, quiérelo, entiéndelo, conócelo. Ábrete a conocerlo. Como a descubrir por qué sostiene lo que sostiene. ¿Cachai? Ponlo en duda. No hay hueá más linda para el autodescubrimiento que poner en duda eso. Poner en duda quién tú eres. Poner en duda tus valores. Poner en duda tus creencias. Poner en duda lo que asumes como cierto. Y te vas a dar cuenta de que no pasa nada. De que aquello que tú eres cambia constantemente. Cambia constantemente. Y a veces esos cambios son más difíciles, pues, bueno. Por eso nos pasa que nos enfrentamos a la frustración, o nos enfrentamos a la rabia, o nos enfrentamos a la pena. Me pasó el otro día también. Estaba pensando en cosas. Estaba pensando en mi familia, en mi hermano, en cómo está la vida ahora. Y yo decía como, me siento muy feliz como con mi vida, como me siento muy
agradecido en general. Sin embargo, cuando veo como mi vida y veo como las cosas desde un lugar de gratitud, igual llega un punto en el que siento cierta como emocionalidad. Y yo decía como, ¿me da pena porque quiero llorar? O al revés, ¿quiero llorar porque me da pena? ¿O quiero llorar porque simplemente siento cosas? Y sin intentar responder esa pregunta como con claridad y como con así elocuencia, pienso que da igual, pues, weón. Como estoy sintiendo lo que estoy sintiendo por A, B o C, no importa, lo estoy sintiendo igual, ¿cachai? Entonces como que la postura es, me doy el permiso para sentir lo que siento en este momento. Y si es que lo que estoy sintiendo me hace sentir emocional y me dan ganas de llorar, sea por lo que sea, me doy el permiso de sentir eso. Me doy el permiso de estar conmigo. De sentir lo que siento. Y de explorar un poco la sensación. Y cuando digo explorar un poco la sensación, lo digo como con hartos cristales, ¿cachai? Como que no hay como una sola forma de explorar. Cada uno tendrá la suya y cada uno verá como qué marcos te funcionan mejor para cada circunstancia, pero podía explorar tus sensaciones desde la quietud, como solamente sintiendo y contemplando lo que sientes, sin intentar enganchar con la narrativa. Y después tenéis la parte como de la narrativa, pues, ¿cachai? ¿Qué dice? ¿De dónde viene? ¿Qué busca? ¿Qué necesita? ¿Hacia dónde va? ¿Cachai? Como qué intenta proteger o qué intenta probar. Entonces, hay que darse el permiso para tener esos espacios, ¿cachai? Y son necesarios, espacios donde paráis un poco la vida y te vaya a ti, en silencio, o no sé si en silencio necesariamente, pero un espacio en el que podáis reconectar contigo, volver a ti, lo que hacíamos al principio, respirar y percibir qué hay dentro tuyo, qué sensaciones genera. ¿Qué le inquieta? ¿Qué le da miedo? ¿Qué lo hace sentir contento? ¿Qué lo hace sentir satisfecho? ¿Qué quiere? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Qué desea? ¿Y por qué lo desea? ¿El deseo que tiene es un deseo genuino, como del corazón, del alma, así como algo que forma parte de tu propósito? ¿O es un deseo prestado? ¿Es lo que tú crees que tienes que desear para ser deseado, para ser aceptado, querido, querida, para estar a la altura, para ser suficiente? Lo que hablábamos al principio también, pues, ¿cachai? Como la mejor versión de mí lo hago desde el me siento insuficiente, me siento que no soy capaz, siento que no valgo la pena de ser escuchado, de estar acá. Como si es que persigo la mejor versión pensando en cambiar eso, estoy atrapado en eso, ¿cachai? Entonces darse cuenta, pues, ¿cachai? Lo que yo quiero hacer, hacia dónde me quiero dirigir. ¿Cuál es la razón? Y ahí hay que responder con honestidad, pues. Como que tú no podís, o sea, yo no puedo decirte a ti cuáles son las razones correctas, las incorrectas. Cada uno tendrá que decidir, de acuerdo a la capacidad de ser honesto con uno mismo, si lo que yo deseo, si lo que yo quiero, si lo que yo estoy haciendo, si las relaciones que estoy teniendo, si la forma en la que me comporto en el mundo, lo estoy haciendo porque es algo que refleja mi estado como interior más genuino, lo que yo más quiero para mí, con lo que yo más resueno, lo que siento que forma parte de algo que alimenta como mi vitalidad, como mi sensación interna de satisfacción, o si es que estoy escapando de algo más, o si estoy intentando cumplir los estándares de alguien más, de mi mamá, de mi papá, de mi familia, de mis amigos, de mi colegio, de la sociedad. ¿Hago lo que hago porque esto es lo que me hace feliz? ¿O hago lo que hago porque esto es lo que creo que frente a los demás voy a ser feliz? Y insisto, weón, con honestidad. No hay nada de malo si es que de repente estuviste persiguiendo un sueño que no era el tuyo, weón. A todos nos pasa, weón. Todos hemos perseguido weas que no son nuestras. Es normal. Es normal porque nadie nos enseña a reconocer nuestros estados internos. Nadie nos enseña a reconocer quiénes somos. Nadie nos enseña a reconocer nada, weón. ¿Cachai? No hay como shadow work en el colegio. No hay trabajo de sombras. Yo, por lo menos en mi colegio, que era bien hippie, como bien como
como moderno en ese sentido, jamás tuve un acercamiento a por qué siento lo que siento, cómo sentir lo que siento, cómo hago para tener apertura y poder explorarme a mí sin miedo a sentir el rechazo mismo mío. ¿Te hace sentido esto que estoy contando, no? Entonces, se trata de eso, weón. Este capítulo se trata de eso. Como de tirarse a esa piscina que hay dentro de uno. Y sin tanta intelectualidad, sin intentar ser el más capo, el más clever. Tírate, weón. Estáis solo en tu piscina, como tírate nomás. No importa. No importa. ¿Alguien va a decir algo? Nadie, estáis solo dentro tuyo, weón. Nadie va a decir nada. Y si alguien te dice algo dentro tuyo, eres tú mismo. Conócete. ¿Por qué te dices eso? ¿Qué ganas diciéndote eso? ¿Qué proteges diciéndote eso? ¿Puedes decirte algo distinto? Y con eso que estáis viendo, con eso que estáis como tomando en ti. ¿Qué ves? ¿Qué aprendes de ti, weón? ¿Cachai? Era muy curioso porque también me pasaba que el fin de semana que estaba con mi familia, bueno, muy poca paciencia. Entonces mi papá me contaba cosas y yo así como, "Oh, onda, no sé por qué, onda, me dan ganas de escapar, como de estar solo. Y es cuático porque no es que mi familia tenga algo en particular, es lo que yo siento con lo que sucede. ¿Cachai? Y eso no le corresponde a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. Eso me corresponde a mí. Lo que yo siento con lo que está sucediendo. Lo que yo siento con las conversaciones que estamos teniendo. Lo que yo siento con las dinámicas que hay. ¿Cachai? Y cómo respondo yo a esas dinámicas. ¿Cachai? Y es como, no es que tú tengas que cambiar a tu familia, tienes que cambiarte a ti. Y cuando tú cambias de ti y cambiáis la forma de comportarte dentro de un sistema, dentro de las dinámicas en las que estáis, necesariamente cambiáis el sistema, po, weón, ¿cachai? Si tú dejáis de responder a los patrones que todos responden y ofrecís unos nuevos, el sistema va a cambiar. Quizás no de la noche a la mañana, pero con el tiempo lo vais a ver, po, weón, ¿cachai? Hazte cargo de ti. No de tu familia, no de tus amigos, no de tu pareja. Hazte cargo de ti. Y desde ahí podías acompañar a otras personas. Sin imponer, por supuesto. Cada uno vivirá lo que vive por alguna razón y hay que respetar esos caminos, ¿cachai? Si tú querés ser como súper introspectivo y hacerte cargo de ti, bacán. Pero si es que el resto de las personas cerca tuyo no quieren, está todo bien. Tenés que aprender a aceptar esa weá. Tenés que aprender a respetar sus caminos, sus, ¿cómo se llaman? Sus decisiones en la vida, las cosas que hacen, las cosas que dicen, las cosas que sienten. No tenéis por qué compartirlas, tampoco tenéis por qué tolerarlas, si es que pasan a llegar tu integridad, en cualquier sentido. Pero sí me parece que es importante respetar esa weá. Porque así como uno cree que está en lo correcto, el otro igual. Así que respetemos eso, ¿te parece? Oye, vamos con la pregunta de... Bueno, más que la pregunta, tengo un comentario del podcast que me gustaría compartir con ustedes, que lo respondí por comentario, pero me parece interesante porque es algo que se habla, algo que sucede, algo que es común. Que yo tuve este rollo mucho tiempo atrás y veo que harta gente igual lo trae. Entonces me gustaría que lo hablemos a cambio. Dice, hola, me gustó harto el capítulo, pero difiero en anticiparse al peor escenario. Estábamos hablando de que cuando uno tiene miedo o siente ciertas dificultades en ciertos lugares, hablando, por ejemplo, de, no sé, yo voy a ver a mi mamá, por ejemplo, y yo sé que si tengo discusiones con mi mamá, emocionalmente
el miedo me va a llevar a comportarme de determinadas maneras. Entonces, para evitar esas circunstancias, nos anteponíamos, ¿cachai? Yo decía como, es probable que en esta circunstancia yo me pase tal. ¿Cómo puedo anticiparme y tener como un plan de acción en el caso de que suceda lo temido? ¿Cachai? De que me encuentre en la situación en la que yo sé que quizás no pueda como manejarla bien. Entonces, esta persona me dice, difiero en anticiparse al peor escenario. El prepararse ante posibilidades... El prepararse... El prepararse ante posibles eventos que puedan llegar a pasar hace que la mente lo vea posible y por ende, si tengo pensamientos que suelen ir en esa dirección, es más fácil que eso suceda porque el cerebro va a intentar tener la razón. Es cierto. Creo que para hacer las cosas, aunque dé miedo, lo mejor es soltar el control y hacer el trabajo para que cada vez sea más fácil encontrar el flujo de la vida. Ojalá se entienda. Se entiende perfecto, amiga. Se entiende perfectísimo. Y estoy de acuerdo contigo, pues. Cuando uno se predispone, el cerebro tiende a buscar esas evidencias y medio que las encuentra. Sin embargo, una cosa no quita la otra, pues. Las dos cosas son ciertas de manera simultánea. Porque tú podís... No es que tengas que predisponerte a que lo peor va a suceder, pero sí podéis tener un plan de acción en caso de que lo que tú sabes que puede pasar, suceda. Y eso no es predisponerte, pues, bueno. Es ser honesto con las circunstancias que uno vive. Es ser honesto con cómo uno se desenvuelve. Y ser honesto con los desafíos y dificultades que uno tiene, ¿cachai? Si yo sé que tengo que tener una conversación complicada y en estas conversaciones complicadas tengo A, B, C dificultades, que yo tenga un plan de acción para A, B, C dificultades que sé que puedo tener, no quiere decir que me esté como intentando tener el control sobre todo. Lo único que estoy haciendo es tomar acción para tener más cuidado conmigo. Eso no quiere decir que no tenga que soltar el control, que no tenga que enfrentar mis miedos. Voy a enfrentar mis miedos. Lo podemos hacer de igual manera, ¿cachai? Podemos de igual manera enfrentarnos a las dificultades soltando la expectativa y soltando la necesidad de tener el control. Pero es una forma de cuidarse, weón. Una forma de cuidarse. Y no es que tengáis que tenerla para siempre y ocuparla como muletilla para todo, pero cuando nos cuestan las cosas y tener formas y herramientas para poder como sortear ciertas dificultades, me parece que es saludable. Y eso no necesariamente te predispone, pero sí te cuida. Porque como te digo, ambas realidades son simultáneas al mismo tiempo, ¿cachai? Yo puedo intentar soltar el control y enfrentar mis miedos y aún así tener un plan de acción en caso de que algo suceda de una manera en la que yo sé que en el momento puedo no tener cómo controlar o no tener cómo manejar, ¿cachai? Pero si yo tengo un plan de acción es más fácil. Por eso. Oye, y llegado a este momento te quería compartir este ejercicio que tengo para ti. Es un ejercicio que me parece muy lindo. Que tengo dos ejemplos en que yo esta semana he ocupado este ejercicio. Y ayuda mucho, weón, como a entrar en ti y a explorar más en ti. Y los resultados que te dan, puta, son bonitos, weón, porque te permite como integrar ciertas partes de ti sin la necesidad de hacer un trabajo intelectual tan grande, weón. Y consiste en lo siguiente. Este ejercicio consiste en tomar un ejemplo, tomar una persona que te genere algo, alguna sensación, alguna opinión, y explorar esa sensación u opinión. Entonces yo tengo dos ejemplos. El primer ejemplo me pasaba cuando yo era niño. Yo tenía un amigo que éramos bien amigos. Y ya no somos amigos porque la vida nos separó, pero éramos bien amigos. Y yo siempre le contaba mis sueños, weón. Le contaba mis sueños, yo tenía estos sueños, no sé qué, y la weá. Y yo rayaba un poco con la weá de los sueños. Pues yo le decía como, puta, weón, es que yo tengo esta weá y me desdoblaba. Entonces me desdoblo y voy, salto por mi ventana y vuelo y caigo no sé dónde. Y después voy a un río y vuelo por encima del río y siento el agua tocando mi piel, no sé qué. Y a medida que pasaba el tiempo, yo sentía que este weón como que no me bancaba tanto mi volada, weón. Entonces, un día le dije, weón, tuve un sueño. No, me dijo, no. Así, siendo mi límite me puso. No, me conté tu sueño. Y yo, ok. Y yo como, bueno, ok. Y claro, yo mi rollo era que yo decía como, ¿cómo sé yo? Onda, ¿qué entendemos como real? Porque, no sé, pues, bueno, yo cuando estoy desdoblado y voy y siento la brisa del agua rozando mi piel mientras vuelo por encima del mar, porque esa sensación que tengo no es real. Si nunca he hecho eso, igual tengo la sensación, ¿cachai? Igual puedo sentir la weá, igual puedo experimentarlo.
Y bueno, eso no sé. Quizá era medio loquillo, weón, como para la edad que teníamos y las cosas que hablábamos, entonces no era muy bienvenido. El asunto es que yo sentía que este weón me juzgaba. Y sentía un juicio, como una mirada, como una crítica, sin decirla, ¿cachai? Pero yo la sentía. No sé si te ha pasado. Que he sentido que alguien como que te juzga, como que tiene una opinión de ti, que piensa tal cosa. Y uno, no es que el otro te lo haya dicho, pero uno como que asume que la opinión de esta persona es esta. Entonces, el ejercicio es el siguiente. En este ejemplo, yo me siento y busco esa sensación, ese juicio. Ese juicio que tenía la persona sobre mí. ¿Qué dice ese juicio? ¿Cómo se siente? Y la idea es explorar ese juicio. Explorarlo, no tanto en términos intelectuales, sino como en términos como sensoriales. ¿Cómo se siente ese juicio en tu cuerpo? ¿Cachai? ¿Qué dice? Y reconoce que ese juicio no está en la otra persona, ¿cachai? Lo que esa persona te hacía sentir a ti no tiene que ver con esa persona. Tiene que ver con lo que tú sentís dentro. Entonces, sumérgete en esa sensación. Sin ninguna intención en concreta, ¿cachai? La idea es que este ejercicio tenga pocas expectativas. Como no intentís resolver algo, no intentís curar, no intentís sanar, no intentís como deshacer, no intentís nada. Como quédate con la weá. Convive con ella, contémplala, ¿cachai? Y es interesante porque a medida que tú contempláis, algo se va a mover, algo va a cambiar, algo va a traer. Como sin que tú intentes presionarlo. Puede ser en poco rato, puede ser en semanas que lo practiques, ¿cachai? Como no tiene por qué ser inmediato. Pero date el espacio para hacer eso. Me pasó ayer que... también, hice este ejercicio con mi mamá. Fue bacán, porque yo estaba sentado y estuve trabajando con mi mamá. Y tenía la sensación la sensación que me da mi madre. Y me pasó esto, pues, y dije como que en un momento separé la sensación de mi madre. Y dije como que ya, está mi mamá y está la sensación que me da mi mamá. ¿Qué sensación es esta? Y me quedo con la sensación. Y por un momento es como, pareciera que me transformo en mi mamá, ¿cachai? Es como que me convierto en ella. Es como que me siento como ella, ¿cachai? Como yo creo que siente. Eso es lo interesante. Entonces tú como que te sumergís en la sensación y exploráis. Porque aquello que tú sientes, que el otro te genera, no es el otro, es tu versión del otro. Lo que tú sientes dentro tuyo. Y esa versión tuya sigue siendo una extensión de ti. Sigue siendo tú. Y conocer eso, que a mí me pasa que en muchas circunstancias como que intento como ponerle un límite, es como, oh, esto no es mío, esto no soy yo. Es que no es que no me gusta esta cuestión. No es que me hace sentir incómodo, es que me hace sentir no sé qué. Olvídate de esa weá. Éntrale. Es el ejercicio. Es el ejercicio más lindo que te puedo recomendar esta semana, weón. Porque te permite conocerte en niveles más profundos, weón. Y a veces no hay palabras para describir lo que uno saca de ahí adentro, weón. A veces sí. Y a veces es muy elocuente y a veces no. Y está bien. No tiene por qué ser de ninguna manera en particular. Solo tiene que ser como salga. Y con el tiempo también tu habilidad para profundizar va cambiando. Así que repítelo una vez cada tanto. O cada vez que sintáis algo incómodo. Cada vez que alguien te genere rabia, frustración, miedo, pánico, alegría, amor, ternura, erotismo, lo que sea, éntrale. Date permiso para sentir todo eso, weón. Porque así es como nos conocemos, pues, weón. Y así es como, a partir de ese conocimiento nuevo que vamos integrando, podemos ser más nosotros mismos. Oye, y mientras tomo agua, me gustaría contarte que las cosas que hablamos en este podcast, por lo general, nos suceden a todos. Lo cual, igual es algo lindo de saber. Porque en algún sentido nos sentimos menos solos. Porque si es que lo que yo transito también lo transitas tú, no es que algo esté mal conmigo, sino que son cosas que por las que todos pasamos eventualmente. Y eso, sin duda que es un alivio, weón. Así que te quiero invitar a que si tú estás transitando por algún momento difícil, que te está costando, te sientes estancado en algún sentido, o simplemente te interesa el autoconocimiento, tengo la agenda abierta para hacer sesiones de coaching 1 a 1. Un lugar seguro, confidencial, en donde buscamos la forma de cambiar la perspectiva sobre las cosas que están pasando, para que podamos tomar acciones diferentes que nos conduzcan a resultados diferentes. Así que, ¿te interesa? Manda un mensaje. Nos vemos. ¡Mua! Así que eso. Te leo los comentarios. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo más. Oye, coméntame, ¿qué te parece este nuevo setup? Estoy tratando de hacerlo un poquito más limpio y bonito. Cuéntame. Te leo. Te quiero mucho. Nos vemos. ¡Mua!